Seguimos con nuestra serie de estudios en las bienaventuranzas y bienvenido a los, creo que hay algunos nuevos que están escuchando hoy. Espero que hayan pasado un buen día. Esta mañana estuve en conferencia con una iglesia aquí contestando a algunas preguntas sobre un tema de sermón que les había dado por video. Entonces no pude estar cuando el pastor Héctor empezó. Más tarde, al final de la tarde, pude escuchar una parte de ese sermón que la hermana Geraldina había vuelto a poner, pero tuvimos algunos problemas con el internet, como siempre, pero escuché una parte al menos y estuvo explicando el pastor Héctor sobre qué es la iglesia, que no es un edificio, son las personas, los santos y fieles en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Y eso es lo maravilloso, que la iglesia nunca se cierra. Es la iglesia de Jesucristo y esa iglesia durará. Pues esta noche seguimos con las bienaventuranzas y hoy nos toca el Evangelio de Mateo capítulo 5 y el versículo 7, donde Jesús, en la montaña que estaba empezando este sermón del monte, dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso en Mateo capítulo 5 y versículo 7. La misericordia, ¿qué es esto? Lo habíamos mirado un poco cuando miramos la bondad y benignidad en el fruto del Espíritu. Pero lo volvemos a mirar aquí bajo la palabra misericordia. La misericordia es la capacidad de ver y sentir las miserias de los demás y el querer aliviarlas. Estas miserias pueden ser miserias morales, físicas o espirituales, o a veces los tres juntos, lo que parecía el pobre Job. Es por esta razón que esta bienaventuranza sigue a los demás, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los hambrientos y sedientos de la justicia. Todos necesitan misericordia, ¿no es cierto? Solo aquel que ve y reconoce su propia miseria, su propia necesidad, solo él podrá ver la de los demás. Si él no ha sentido lo suyo, está incapaz de entender lo de los demás. ¿Qué es la diferencia entre misericordia y gracia? ¿Hay una diferencia? Me parece que sí. El escritor Martin Lloyd-Jones dice: la gracia es asociada particularmente con hombres en sus pecados. La misericordia se asocia particularmente con hombres en su miseria. Obviamente los dos se cruzan, van muy bien juntos, son muy parecidos. El mismo escritor nos da dos descripciones de la misericordia. Primero, es el espíritu que demuestra cuando usted halla a alguien en su poder que le ha hecho daño en el pasado y ahora está en su poder. La bondad hacia un enemigo que está en dificultad. Eso es misericordia. La otra
el otro aspecto es una simpatía interior junto con actuaciones exteriores en relación con las tristezas y los sufrimientos de los demás. Y tenemos el ejemplo del buen samaritano que habíamos mirado hace unas cuantas semanas. Entonces vamos a tratar esas dos clases de misericordia. La primera es la misericordia que socorre. Por ejemplo, Dios tuvo misericordia de los israelitas en Egipto, porque vio sus sufrimientos. En Éxodo capítulo 3, Él vio como ellos estaban padeciendo, que estaban sufriendo, estaban maltratados. Dios, eso vino a los ojos, al oído de Dios, sus gritos, sus clamores. Pues la misericordia que socorre. Obviamente la historia del buen samaritano, no digo parábola porque yo no sé si era parábola o si estaba contando algo que él sabía que había sucedido. ¿Quién sabe? Pero en Lucas capítulo 10, 25 a 37, ya por los que ya han escuchado esa parte no voy a repetirlo, no vamos a volver a leerlo, pero si no lo conocen lo pueden leer en casa, Lucas 10, 25 a 37. Pero ¿qué pasó allí? Pues vemos que hubo algunos que pasaron y vieron a aquel hombre que estaba ahí al lado del camino y en muy mal estado porque les habían golpeado y dado muy fuerte. Entonces el sacerdote y el levita lo vieron. Pero ver no basta. Ver no basta. Sin embargo, es necesario ver. ¿Cómo puede uno sentir misericordia si no ha visto? Y a veces cerramos los ojos, no queremos ver. Preferimos no ver los dolores del mundo. Apagamos las noticias. Y evitamos de pasar donde hay gente que sufre. No queremos ir a visitar el hospital porque no nos gusta ver esas cosas. No. Si vas a sentir misericordia, tienes que ver. No hay que evitar esto. No hay que huir las miserias de los demás. Pero ver solamente no basta. Ahora, ese samaritano que vio al hombre al lado del camino, él no solo vio, él sintió compasión de él. Igual como Jesús tuvo compasión de la muchedumbre. Sabemos que la palabra compasión es compuesto de dos palabras latino. Com, que es junto con, y pasión, que es sufrir. Es sufrir junto con la persona que está en dificultad. Entonces ese samaritano sintió compasión, igual como Jesús sentía compasión de la muchedumbre. ¿Es suficiente sentir compasión? ¿Es importante? ¿Es necesario? ¿Es suficiente? No. Santiago en su epístola, capítulo 2, dice que sirve a un hombre si él viene y tiene hambre y usted dice vaya usted en paz a casa. Usted tiene buenos sentimientos hacia él, pero no le ha ayudado. Eso no le sirve para nada. Bonitas palabras, quizás hasta bonitos sentimientos, pero no sirve. Entonces, si empieza con ver, hay que sentir, pero no solo ver, no solo sentir. Hay que actuar. Y eso es lo que hizo aquel samaritano. Él actuó. Hay que actuar, hay que dar de sí mismo. Y eso en el pasaje de Lucas 10, 33 y 35 vemos lo que hizo aquel samaritano. Y es lo mismo en primero de Juan, capítulo 3, me gustaría que lo leyéramos.
Primero de Juan, capítulo 3, y versículos 16 hasta 18. Leemos: en esto hemos conocido el amor, en que Él, el Señor, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando dice no de palabra ni lengua, quieren decir, el amor no es definido por eso. Claro que, bueno, las palabras está bien, pero no limitarse a esto. Entonces, ese aspecto de la misericordia se aplica también al evangelismo. Si usted está consciente del problema de la persona que no conoce a Jesucristo como su Salvador y Señor de su vida, él no está, la verdad, no lo está pasando bien. No está disfrutando de todo lo que Dios quiere para él, sin hablar obviamente de la cuestión de la eternidad y el juicio eterno. Pero entonces se actúa, y cuando se comparte el Evangelio con él, está actuando. Y claro, hay que estar compartiendo el Evangelio con él de manera que él va a querer escuchar. Si usted viene con su Biblia en el aire y dice, usted se va al infierno, pero tiene que arrepentirse y creer en Jesucristo, de nuestros días la mayoría de la gente ni siquiera le van a escuchar. Quizá alguno porque ha sido muy preparado, pero hay que ir con cierta dulzura, cierta amabilidad, hay que prepararle, hay que ir con humildad también, obviamente. Sin embargo, la persona necesita oír el camino de salvación. Necesita saber cómo Jesucristo lo salva. Pero no es solo esto. Como dice Juan ahí, el que cierra su corazón ante las necesidades físicas de sus hermanos, entonces eso no es amor, ¿verdad? Y la misericordia ve, siente y actúa conforme a las necesidades de los demás. Y hay una cosa que encontramos de un poco más difícil ahora, es que la misericordia, cuando se actúa, eso cuesta. Ya recordamos, habíamos subrayado la otra vez como aquel buen samaritano. Le costó mucho dinero. Él puso al hombre a su propia cuesta, a su propio coste, en un albergue, y él pagó, lo cuidó, pagó para medicamentos para él, y luego él tuvo que marcharse, pero pidió al mesonero que se ocupara de él, que lo guardara, y dijo, no se preocupa por el coste, yo lo cubro. Entonces le costó un montón a este hombre samaritano. Tuvo misericordia. De paso, la misericordia no se limitó a su propio pueblo, porque el hombre era un judío, él iba a Jerusalén. Entonces, y los samaritanos y los judíos no se llevaban bien juntos, nada de eso. Entonces, pero eso no le importó, tuvo misericordia de él. Y como les comenté, tenemos el ejemplo de Jesús, que él tuvo compasión de la multitud. Él vio a la multitud que era como ovejas sin pastor. Él vio a la multitud con todas sus dificultades. Conocía los corazones de la gente. Sabía que lo estaban padeciendo, no solo físicamente, estaban padeciendo en sus corazones, en sus almas. Y él tuvo compasión de ellos. Y claro, ¿qué hizo Jesús? ¿Solo tuvo compasión? No, sabemos, por ejemplo, que cuando tenían hambre, Él les dio de comer. Los que estaban enfermos, les sanó. Ahora, yo no soy capaz de multiplicar panes y peces. Y tampoco yo puedo tocar a alguien y ¡ups! Está sanado, ¿no? Sin embargo, Dios puede si quiere.
no lo hace siempre. Pero ¿qué hizo Jesús además de esto? Es que fue a la cruz. Jesús tuvo misericordia de usted y de mí. Él nos vio en nuestro pecado. Ahora bien, si usted no es pecador, si usted nunca ha pecado, no necesita la misericordia de Dios. Pero la Biblia dice que usted ha pecado, que yo he pecado, y que hasta nacimos muertos espiritualmente. Entonces, estábamos en muy mal estado. Estábamos bajo el juicio de Dios, bajo la condena de Dios. Una justa condena que merecíamos. ¿Qué hizo Jesús cuando nos veía así? Él hasta siglos atrás, 2000 años atrás, nos veía hasta en el futuro. Él vio nuestro problema. Él lo sintió, pero actuó. Él dio de sí mismo. Él fue hasta la cruz. Le clavaron en una cruz y él en la cruz dio su vida, justo, sin pecado, llevando nuestros pecados. La Biblia dice, Él fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hecho justicia. En otras palabras, Él hizo un intercambio. Él llevó no solo los clavos en la mano y la lanza en el costado, no solo eso. Él llevó nuestros pecados sobre Él. Él llevó sobre Él mismo toda la ira divina por el pecado, para que nosotros fuéramos llamados justos. ¡Wow! ¡Qué cosa! Es maravilloso. Obviamente, esta justicia, este ser llamado justo es para aquel que cree, el que recibe, que acepta esa misericordia de Dios en Jesucristo. Y sabemos que Jesús resucitó, declarándonos justos. Entonces vemos el ejemplo de Jesús. No solo tuvo compasión de la muchedumbre, pero fue a la cruz llevando nuestro pecado. Eso fue su misericordia frente a nuestro problema. Sí, la Biblia dice, todos pecaron. Todos pecaron. No llegan a la aprobación de Dios o la gloria de Dios. En Isaías capítulo 64, versículo 6, decimos que toda nuestra justicia es como un trapo sucio. ¿Usted tiene justicia? ¿Hace cosas justas? ¡Qué bien! Pero ya que está afectado por su pecado, hasta su misma justicia es como un trapo sucio. ¿Sabe? Yo puedo tomar un trozo de tela muy limpia, pero lo paso en algo muy sucio. ¿De acuerdo? Imagina una cosa más sucia, asquerosa que hay. Y hay un trozo del mismo tela que es un poco limpio, ¿no? Ahora usted quiere sonarse la nariz, le ofrezco esa tela, ¿lo tomo? Creo que preferiría tomar su propia camisa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trapo sucio. No, pero hay un trozo aquí que limpio. No, esa tela es un trapo sucio. Pues es así que Dios nos ve. Nuestra justicia, toda nuestra justicia, es un trapo sucio. Y es por eso hemos necesitado que Jesús diera su vida por nosotros. Por eso necesitamos clamar a Jesús y decir, Señor Jesús, quiero que tú seas mi Salvador, porque en mí, dentro de mí no hay salvación. Dentro de mí no hay aprobación de Dios. Pero en ti sí. Entonces, yo quiero que tú seas mi Salvador y Señor. Y Él prometió que el que viene a mí no le echó afuera. No lo echaré fuera. ¿No es maravilloso eso? ¿Has beneficiado de la misericordia de Dios en ese sentido? ¿Ha beneficiado usted de eso? Si no, pues no pierde tiempo. Ya en este mismo momento puede clamar a Él.
El que invocara al Señor será salvo. Es tan sencillo. Es tan sencillo, no es complicado. Dice, ay, muy complicado, no entiendo. No hace falta entenderlo todo. Solo hace falta clamar al Señor Jesús como su Salvador. Él prometió, el que a mí viene, no lo echaré fuera. Pues, usted está practicando ese tipo de misericordia por los demás. ¿Está mirándose solo a sí mismo? ¿O está mirando hacia los demás y las necesidades de los demás, los sufrimientos de los demás? Ya sé que usted también sufre a veces. Usted también padece cosas. Y a veces es muy duro. Pero eso no debe bloquear o impedir que miremos a las necesidades también de los demás. Entonces eso es la misericordia que socorre a los demás, que sea en el aspecto físico, emocional, escuchando a las personas, espiritual, compartiéndolos el amor de Jesús. Pero hay otro aspecto de la misericordia también, y es la misericordia que perdona. ¿Sabe? Nadie merece ser perdonado. Uno perdona porque no hay excusa. Perdonar y excusar no es lo mismo. Alguien le ha hecho un daño y usted tiene la tentación para cubrir eso, para no sentir el daño. Ah, bueno, es porque él hizo eso, porque ha tenido muchos problemas en la vida. O hizo eso porque le hicieron cosas mal y él sufrió, y etcétera, etcétera. Pero eso no quita el daño que le ha hecho a usted. No se trata de excusar. Se trata de perdonar. Perdonar es otra cosa totalmente. Por nuestros pecados no hubo excusa, pero Dios nos perdonó. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, el capítulo después de lo de las bienaventuranzas, Jesús da el famoso Padre Nuestro, ¿no? Como modelo, como ejemplo de cómo dirigirnos al Padre. Y dentro de la oración que explica, dice una de las cosas que puede pedir a Dios: perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que han pecado contra nosotros. Bueno, es una oración un poco tramposa, ¿verdad? ¿Usted puede pedir a Dios que le perdone igual como usted perdona a los demás? Oh, sí, eso nos empuja a reflexionar un poco. Pues Jesús, justo después de explicar esta manera de orar, en el versículo 14, dice: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Ahora, hay personas que dicen: eso significa que si no perdona a fulano, voy a perder mi salvación. Si usted es un hijo de Dios, usted es salvo para la eternidad, si ha nacido de nuevo verdaderamente. Sin embargo, usted sabe muy bien que en su relación diaria con Dios a veces hay estorbos, ¿no es cierto? A veces hay cosas que impiden que disfruten de la relación con Dios. Siente que Dios no le está ayudando en su interior. Hay como un frío. ¿Por qué eso? Pues a veces es porque usted tiene pecados que no ha confesado a Dios, no se ha arrepentido, y Dios está esperando o trabajando para que usted se mire a sí mismo para arreglar esto.
Eso es en la relación, es un poco como dentro de una familia. Seguimos en la misma familia, a veces aunque puede haber momentos algo difíciles, ¿verdad? Una especie de frío entre dos miembros de la familia, entre padre e hijo, por ejemplo, hasta que se hablen. Ahora, en una familia el padre es igual de pecador como el hijo y a veces es culpa del papá, a veces del hijo o de los dos. Es otra cosa, pero la idea es que puede haber un frío. No quita que todavía son familia. Todavía son familia. Entonces, sigue siendo un hijo de Dios, pero se siente alejado. No es que Dios se ha movido, es usted que se ha movido. Pero lo que Jesús está diciendo ahí es que si usted no perdona a otro, eso va a estorbar su relación con Dios. Que Dios le hará seguir sintiéndose culpable por sus propios pecados. Y irá con un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque usted no está quitando la culpa del otro. Entonces el Evangelio trata más de lo que somos que lo que hacemos. El saber perdonar afecta lo que somos. La misericordia entonces significa procurar dar la razón al otro o perdonar al otro si no puede tener la razón. En otras palabras, sí, mirar la cosa del punto de vista del otro, a ver si quizá tiene razón. Pero si no tiene razón, no tiene excusa, ha actuado mal hacia usted, pues lo puede perdonar. Ya recuerdo una vez estaba en el instituto bíblico y estaba fregando los platos junto con una muchacha y bueno, hay que decir que yo le estaba molestando, pinchando, ¿no? Con las palabras y le estaba haciendo la vida muy difícil, la pobre. Y ella estaba un poco mal de salud, entonces delicada, y entonces eso le afectaba también emocionalmente. Y yo fui un poco demasiado lejos. Como joven de 18 años, usted sabe cómo podemos ser a veces. Y la muchacha finalmente tira la toalla y se va de la cocina. Y había la esposa de uno de los maestros que estaba allí y se fijó. Y yo, vaya, ella tiene todo un pronto. No puede aguantar nada. Y yo la miré y dije, es que soy yo que fui demasiado lejos y de todos modos ella está un poco enferma y creo que le está afectando. Y la mujer dijo, sí, pero eso no es excusa. Y yo dije, no, quizá no sea excusable, pero es perdonable. La mujer se cayó. La verdad es que había excusas. Y yo la verdad es que yo necesitaba ser perdonado en este caso. Pero bueno, lo que quiero decir es que la verdad las excusas no bastan. Son buenas pero no bastan. Y entonces hay que perdonar. Entonces cuando el otro no puede tener razón, perdonarlo. La misericordia no reconoce aquella falsa justicia que dice, ¿sabe? El amor es nunca tener que pedir perdón, nunca tener que pedir disculpas. ¿Ha visto eso? Lo he visto hasta sobre camisetas. En inglés al menos. No recuerdo si lo he visto en español o en castellano o no. Pero la verdad es que es absolutamente falso. Somos seres humanos. Y no hay nadie que nunca necesita pedir perdón a nadie. Todos necesitamos ser perdonados por cosas. Entonces también necesitamos saber perdonar a los demás. Hay que ser misericordioso
si se quiere recibir misericordia. En el Evangelio de Mateo 18, Jesús habla de la parábola de un hombre que debía un montón horrible de dinero. Vamos a decir que era como el presupuesto de un departamento de Honduras, el equivalente de todo eso, que lo debía a su jefe. Y el jefe que era el gobernador, y dijo, dámelo todo, dame ahora lo que me debe. Y por favor, es que no puedo, y mis niños, y mi esposa, y todo eso. Y finalmente el gobernador tuvo piedad de él. Le daba pena. Y le perdonó la deuda. Le perdonó toda la deuda, imagínense. Quizá millones de lempiras o decenas de miles de euros para los que están en Europa, o miles de dólares. Entonces, decenas de miles de dólares. Pues este hombre debía tanto y se lo perdonó todo. Y menos mal, porque él no tenía nada que dar. Empezó a salir alegre, pero él cuando sale de allí encuentra a un hombre que le debía el equivalente de un día de paga. Él le había prestado, supongo. Y dijo, hey, lo que me debes, me lo vas a dar ahora. Escucha, voy a hacer lo mejor para darlo lo más pronto posible, pero del momento es que no tengo nada y estoy intentando y... Hombre, pónganlo en la cárcel de los deudores hasta que me lo paga. Por favor. No, en la cárcel. Pues los compañeros les dio pena ver eso, sabiendo que el gobernador le había perdonado una deuda tan grande a él. ¿Y qué pasó? Pues el gobernador lo llamó y dijo, cuando yo le había perdonado para tanto, ¿y usted no pudo perdonar la pequeña deuda de ese compañero? Dijo, échalo ahí en la cárcel. Échalo en la cárcel hasta que haya pagado todo lo que debe. Ahora, esa historia me molestaba un poco. Porque yo pensaba en eso y dijo, y porque él decía, así hará Dios con los que no perdonan a los demás. Y yo pensé, si Dios ya ha perdonado, ¿Él va a retirar su perdón? Un momento. Pero ¿qué es lo que dijo? Hasta Él pague lo que debe. ¿Qué es lo que debía este hombre? ¿Debía esos millones de lempiras? ¿Esos decenas de miles de dólares? No, ya no les debía, eran perdonados. Entonces, ¿qué es lo que debía? Lo que él debía era de perdonar al otro. Lo que él debía era de poder perdonar a ese otro que le debía dinero. Y es así con nosotros. Si no perdemos nuestra salvación, no vamos a volver a ser bajo la condenación de nuestros pecados que Dios ya ha perdonado. Pero por otro lado, estamos como una especie de cárcel emocional o espiritual en nuestra andar diaria hasta que hayamos pagado la deuda que tenemos. Y la deuda que tenemos es de perdonar a aquel que nos ofendió. Eso es la deuda que debemos. De perdonar a aquel que nos ofendió. Y hasta que hayamos podido hacer esto, no vamos a poder recuperar el pleno gozo con Dios. Con ese concepto del perdón, la misericordia no se limita a lo que es justo, ni tampoco a lo que uno merece. Y yo doy gracias a Dios que yo no tengo lo que merezco. No quisiera tener lo que merezco. No quisiera que sea solo la justicia para mí. Doy gracias a Dios que estoy bajo su misericordia.
no bajo lo que merezco. Pero la falta de esta misericordia puede ser lo que impide la obra de Dios en su vida. Lo que impide el poder de Dios transformadora en su vida. En Efesios capítulo 4, versículos 30 y 31, tenemos algo sobre esto. Efesios capítulo 4. Efesios viene justo después de Corintios y Gálatas. Efesios capítulo 4, 30 y 31. Leemos: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es claro, ¿no es cierto? En todo el Nuevo Testamento hay continuamente textos así que nos muestran que como Dios nos perdonó, nosotros hemos de perdonar a los demás. Porque si la gente nos va a ofender, no solo la gente no creyente, hay otros creyentes que te van a ofender continuamente. ¿Por qué? Porque somos todos humanos y todos tenemos los malos hábitos del pecador. Y a veces ni siquiera damos cuenta. Perdonen, disculpa. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Yo estoy ofendiendo a gente. Necesito el perdón de Dios y el perdón de ellos. Si queremos ser como Jesús, igual como Él, es decir, si queremos representar a Jesús en este mundo, si queremos que la gente conozca a Jesús, tenemos que demostrar esta misericordia en los dos sentidos: ver la miseria de aquel que está padeciendo y poder perdonar. Es solo acudiendo a Él y recibiendo su misericordia que lo vamos a poder sentir y demostrar verdaderamente. Son personas perdonadas que saben perdonar. Gente que ha sido objeto de misericordia puede demostrar misericordia. Que el Señor les bendiga y mostremos misericordia hacia los demás. Tengan un buen final de la tarde-noche y duermen bien.